Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de algunas ecuaciones de la elipse, que es pues la elipse más normal, que es la que se encuentra, nosotros sabemos, de esta manera. Bueno, yo no dibujo muy bien, pero pues tiene su centro en el origen. El eje mayor es el eje X y el eje menor es el eje Y, es decir, sus ejes, los ejes en los que nosotros determinamos que son el eje mayor y el eje menor, se encuentran o coinciden también con los ejes del las mismas coordenadas. ¿Esto cómo se escribe o cuál es el título de esa temática? El título sería el siguiente. Es una ecuación, o son varias ecuaciones de la elipse, centro en el origen y ejes en los ejes coordenados. Que nuevamente simplemente lo que significa es una elipse que tiene su centro en el origen y los ejes en los cuales la elipse está moviéndose, pues son los ejes coordenados que nosotros sabemos se denominan X e Y. Simplemente eso es todo. Ahora, vamos a determinar en una elipse normal o en una elipse con estas características específicas, vamos a determinar algunos puntos para así poder encontrar la ecuación de esta gráfica. Entonces simplemente lo que vamos a hacer pues nuevamente es hacer los ejes coordenados y vamos a hacer una elipse y vamos a colocar los nombres a pues sus partes. Entonces vamos a hacer nuestra elipse. Nuevamente no soy muy bueno dibujando, pero pues vamos a colocar una serie de puntos. Entonces primero, el eje mayor, como dijimos, hace parte del eje X. Y en el eje mayor se encuentran los focos. Recordemos que los focos son los puntos que nosotros escogemos dentro de la elipse, que están a la misma distancia del origen, que será este, ¿no? Y que pues son los puntos por los cuales se está moviendo pues el punto que genera la gráfica. Entonces este podría ser el foco F' y este el foco F. Y los puntos más externos que generan la gráfica que se encuentran en el eje mayor vamos a llamarlos B y B'. Ahora, también en el eje menor evidentemente están en el eje Y se encuentran los puntos A y evidentemente A'. Ahora, del foco F' a F, como dijimos, está en el eje X. El centro es la distancia intermedia entre F' y F. Evidentemente en este caso no es así por el dibujo, pero pues recordemos que matemáticamente del origen a F' y del origen a F es la misma distancia. Por lo tanto, el origen es el centro o la mitad de ese segmento. También pues vamos a colocarles una serie de coordenadas a los focos. Entonces, este foco tiene una distancia en X, pero ninguna en Y. Entonces sus coordenadas van a ser menos C,0, siendo C pues un número cualquiera, ¿no? Lo mismo sucede acá, C,0. Vamos a escoger un punto cualquiera. Recordemos que pues en un punto cualquiera la distancia igualmente se mantiene. Entonces, que tiene coordenadas X y Y. Son minúsculas porque son coordenadas. No confundir con estas mayúsculas que son los ejes coordenados, ¿no? Entonces, supongamos que pues hay una distancia entre F' y P, ¿no? Y lo mismo de P a F. Hay una distancia, ¿sí? Y nosotros podemos pues sumar esa distancia de esta manera. Entonces, FP, la distancia de FP más la distancia de F'P debe ser igual a 2A. Esta es una ecuación que pues determina que esta distancia pues es 2 veces un número cualquiera y este número debe ser obligatoriamente mayor que C, es decir, A es mayor que C. ¿Y qué es C? Recordemos, es la distancia que hay del origen hasta F. Si se dan cuenta,
De 0 a f hay c, 0, es decir, c en x y 0 en y porque no se mueve para arriba ni para abajo, ¿no? Simplemente del origen hasta f es c. Y del origen hasta f' es menos c, que también es c pero negativo, ¿no? Entonces a tiene que ser un número mayor que c, que es la distancia que hay de acá a acá, más la distancia que hay de acá a acá, debe ser mayor a la distancia que hay de aquí hasta acá. Simplemente es lo que nos dice. Incluso 2 veces más esa distancia. Entonces, simplemente tenemos en cuenta que a es mayor que c. Y por pues las ecuaciones de las rectas de segmento rectilíneo nosotros podemos hallar tanto esta como esta y sumarlas. Entonces vamos a realizar ese proceso. Por el momento vamos a borrar el dibujo y vamos a hacer un proceso algebraico. Entonces, ¿cómo realizamos esta ecuación? Simplemente fp, la distancia de fp, bueno, hagamos una pequeña representación acá. Recordemos que este es f', este es f, y el punto P se encuentra en cualquier región de la elipse que tiene coordenadas x y y. Este tiene coordenadas c0 y este coordenadas menos c0. Ahora, con esto que tenemos acá, que es la misma que habíamos hecho anteriormente, vamos a mirar. Entonces, fp, la distancia de fp será igual a la raíz cuadrada de x de p, en este caso sería x, menos x de f', pero como es negativo, menos por menos más, entonces más c, más lo mismo pero los puntos de y. Entonces el punto de y en p es y, bueno, y esto al cuadrado, ¿no? El punto de p en y es y, entonces y. Y como 0 es el punto y de f', entonces no aparece, simplemente y al cuadrado. Esta sería la distancia entre f' y p. Ahora miremos la distancia entre f y p. Entonces será la raíz cuadrada nuevamente de x menos, como este es positivo, menos por más menos, entonces en este caso sí es menos, c al cuadrado más, nuevamente y al cuadrado, porque en este caso también f tiene 0. Entonces, esta es la distancia de f', de f a p. Ahora, podemos sumarlas, ¿no? Simplemente colocamos ambas ecuaciones. X más c, todo al cuadrado más y al cuadrado, más la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, es decir, esta más esta, es igual a 2a. Muy bien, ya con esto no necesitamos más esta gráfica. Y tampoco pues necesitamos esto, ya que pues vamos a seguir utilizando las otras ecuaciones. Ahora, ¿qué podemos hacer en esta ocasión? Lo que queremos hacer por el momento es, vamos a pasar uno de estos dos términos al otro lado y vamos a empezar a resolverlo. Entonces, vamos a pasar este término que está acá al otro lado a restar. Entonces nos da la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2a menos la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, vamos a intentar quitar s al cuadrado, esa raíz cuadrada. ¿Cómo la quitamos? Pues evidentemente la raíz cuadrada se quita elevando al cuadrado. Entonces, vamos a realizar ese proceso. Vamos a elevar al cuadrado todo esto. Obviamente, si elevamos al cuadrado, un término completo que está en una raíz cuadrada se cancela. Entonces nos queda x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual, y como en este caso no hay un término que está en raíz cuadrada, no se cancela. Entonces simplemente queda todo dentro de 2a menos la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Por el momento simplemente nos queda así. Ahora, nosotros podemos hacer algo que nosotros llamamos un producto notable. ¿Qué es un producto notable? Recordemos cuando nosotros hacíamos factorización, un producto notable es como la factorización, pero proceso contrario, es decir, en vez de tener todo factorizado, lo vamos a abrir. Ahora, vamos a borrar todo esto
y vamos a hacer el producto notable de algunas cosas que nosotros tenemos en esas ecuaciones. Entonces, inicialmente, vamos a realizar el producto notable de esto que encontramos al cuadrado en esta región. Entonces, recordemos, cuando nosotros tenemos a más b al cuadrado, por ejemplo, se resuelve como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Igual que a menos b al cuadrado es igual el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si nos damos cuenta, solo cambia este signo de acá. Esto es un producto notable en el que nos habla, pues evidentemente, del proceso de un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Nosotros podemos estar acá e irnos para acá, eso se llama factorización, o podemos estar acá e ir para acá, eso se llama producto notable. Entonces, vamos a hacer el producto notable de la primera ecuación, x menos c al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, más y al cuadrado mantiene igual. ¿Y esto qué va a ser igual? Vamos a realizar lo que está acá adentro. Queremos quitar este al cuadrado. Entonces nos tomamos esto como si fuera un solo término y todo esto como si fuera otro término. Es decir, es lo mismo que tener a menos b todo al cuadrado, siendo 2a a y siendo todo esto b, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo nuevamente. El primero al cuadrado, es decir, 2 por 2, 4, a al cuadrado, menos, porque es una resta, 2 veces el primero por el segundo, entonces 2 por 2, 4 nuevamente, a por el segundo, que es todo esto, es decir, sin el cuadrado que está acá, simplemente lo que está acá adentro, es decir, 4a por la raíz cuadrada de todo lo que está ahí. Más el segundo al cuadrado. Todo este es el segundo término. Si lo elevamos al cuadrado, únicamente este término se quita la raíz, entonces solamente colocamos lo que está adentro. Y ya quitamos la raíz cuadrada, el cuadrado que teníamos acá. Borremos todo esto que tenemos aquí arriba. Y ahora, pues podemos empezar a simplificar. Lo primero es, si nosotros tenemos a un lado del igual y al otro lado del igual términos iguales positivos o términos iguales negativos, los podemos cancelar porque pasarlo, por ejemplo, este y que está al cuadrado está positivo, pasa al otro lado negativo y acá hay un y positivo. Entonces se cancelarían, darían una sumatoria igual a 0. Entonces podemos cancelar este término con este término. ¿Y eso cómo nos daría? ¿Cómo quedaría? X al cuadrado menos 2xc más c al cuadrado es igual a 4a al cuadrado menos 4a por la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado más x más c al cuadrado. Muy bien, hasta el momento no podemos ya cancelar nada más. Pero podemos, por ejemplo, hacer el producto notable de este nuevo término que encontramos ahora. X más c al cuadrado. Vamos a hacer. Todo lo demás queda igual. X al cuadrado menos 2xc más c al cuadrado es igual a 4a al cuadrado menos 4a. Raíz cuadrada de xc al cuadrado más y al cuadrado. Más, y hagamos el producto notable. Entonces nuevamente, primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, nuevamente, acá tenemos un x al cuadrado positivo, acá un x al cuadrado también positivo y los podemos cancelar. Este menos 2xc y este más 2xc no los podemos cancelar, ya que este está positivo y este negativo. Es decir, si este está acá y lo pasamos a este lado, suma. Y si cogemos a este lado y lo pasamos acá, también suma, pero con número negativo. Ahora, como tanto la c está al cuadrado y aquí también, y se encuentran positivos, si están los dos lados del igual, también los podemos cancelar, quedando finalmente de esta forma. Menos 2xc es igual a 4a al cuadrado menos 4a por la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado más 2xc. Ahora, si nos damos cuenta, este 2xc y este 2xc los podemos sumar. Entonces, este que está restando lo pasamos al otro lado a sumar, y para no dejar este lado del igual sin nada,
pues toda esta región que está acá, que vemos que está restando, también la pasamos al otro lado a sumar. Entonces nos queda 4a por x más c al cuadrado más y al cuadrado, es decir, la pasamos de este lugar a sumar, será igual a 4a al cuadrado, esto queda igual, más 2xc, que es lo que teníamos anteriormente, más, estaba restando, pasa al otro lado a sumar, 2xc. Entonces, ¿eso qué nos da? Esto queda igual esto también queda igual, 4 al cuadrado, más 2 y 2, 4, ¿no? xc. Ahora, si nos damos cuenta, los tres términos están con 4, 4, 4 y 4. Entonces nosotros podemos dividir todos los términos por 4 y eso pues quitaría el 4 y todos los demás términos quedarían iguales. Entonces, vamos a realizar ese procedimiento. Nos daría lo siguiente. Si dividimos todo por 4 sería a raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado es igual a al cuadrado más xc. Ahora, esto es importante porque recordemos, estamos buscando una forma general de determinar cuál es la ecuación general de una elipse con estas características específicas. Entonces, ya tenemos hasta este punto. Ahora lo que vamos a hacer es elevar todo nuevamente al cuadrado en búsqueda de quitar esta raíz cuadrada. Entonces, nuevamente, nos va a dar lo siguiente. Si le damos todo al cuadrado nos daría a al cuadrado por la raíz cuadrada, o bueno, sería todo como a por x más c al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto al cuadrado es igual a la 2 más xc, todo esto al cuadrado. Ahora, este 2, como estos dos términos se están multiplicando, los podemos ingresar. Es decir, no es lo mismo que a al cuadrado por, como este está al cuadrado y este es una raíz cuadrada, se cancelan y entonces nos queda por x más c al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, nuevamente está multiplicando todo lo que antes estaba dentro de la raíz. Entonces lo hacemos entre un paréntesis cuadrado para representar que se está multiplicando todo lo de acá adentro. Y esto es igual a, si nos damos cuenta, hay dos términos, están elevados al cuadrado. Utilizamos nuevamente el trinomio cuadrado perfecto. Entonces el primero al cuadrado, recordemos que cuando hay un término al cuadrado y se eleva nuevamente ese término otra vez al cuadrado, es como si ambos exponentes se sumaran, entonces sería a la 4 más dos veces el primero, es decir, a la 2, por el segundo, xc, más el segundo al cuadrado, es decir, x al cuadrado, c al cuadrado. Ahora, vamos a realizar la multiplicación de acá adentro. Entonces, antes de hacer la multiplicación de acá adentro, nos damos cuenta que dentro del paréntesis de más adentro, hay otro de este mismo estilo. El primero más el segundo todo al cuadrado, es decir, otro trinomio cuadrado perfecto. Entonces mantenemos esto igual a la 2 por, y para quitar este paréntesis entonces, el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más y al cuadrado, que era el que estaba anteriormente. Igual a esto lo mantenemos igual. Y ahora sí, esta al cuadrado multiplicará todo lo que encuentra aquí adentro. Entonces, a al cuadrado de x al cuadrado, por el primero, más 2xc al cuadrado, por el segundo, más c al cuadrado, por el tercero, más y al cuadrado, con el cuarto. Y eso es igual a lo que teníamos acá adentro, ¿no? Ahora, vamos a mirar qué términos son similares para ir cancelando. Entonces, este término que está acá y este término que está acá son iguales a pesar de que están organizados de forma distinta. Hay un 2, hay una a al cuadrado, hay una x y hay una c, podemos cancelar. Y no tenemos ya nada más que cancelar. Igualmente miremos finalmente cómo quedaría ese término.
Entonces nos daría a la 2, x a la 2, más c a la 2, a la 2, más y a la 2, a la 2, es igual a la 4, más x a la 2, más c a la 2. Ahora, ¿qué vamos a realizar en estos momentos? Lo que vamos a hacer es agrupar los términos que tengan x a la 2 y los términos que tengan a la 2. Entonces, los términos que tienen x a la 2 es... bueno, acá no es x más c, sino x por c, ¿no? Es este término y este término. Entonces, este término y este término los vamos a juntar. Este lo vamos a dejar donde está. Y este término y este término, es decir, los que tienen a, los vamos a juntar también. Entonces nos va a dar a la 2, x a la 2, que es lo que tenemos acá. Y lo vamos a restar con esto que está acá. Menos x a la 2, c a la 2. Esto lo dejamos, dijimos, lo vamos a dejar ahí. Entonces más y a la 2 a la 2 es igual a... Esta a la 4 la dejamos donde está. Y este término que ya no se encuentra aquí, lo pasamos allá. Menos c a la 2 a la 2. Ahora, podemos hacer factorización, pero en este caso de factor común. Entonces, x al cuadrado y x al cuadrado se encuentran en ambos términos. Entonces, x al cuadrado por a la 2 menos c a la 2 más y al cuadrado es igual a, en este caso sacamos a al cuadrado por a la 2 menos c a la 2 y ahí sacamos los factores comunes. Ahora, si recordaremos, nosotros dijimos que a debe ser mayor que c, ¿sí? ¿Por qué? Porque a es la cantidad, recordemos que cuando estábamos mirando decíamos que todo tiene que ser igual a 2a, que es mayor a c, porque c es la distancia que hay entre 0 y el foco. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Acá el foco tenía de coordenadas c, 0. Y dijimos que a es mayor que c. Por lo tanto, la resta que existe entre a menos c tiene que ser un número positivo cualquiera y siempre tiene que ser el mismo número. Por lo tanto, nosotros podemos decir que a menos c es igual a otro número cualquiera que vamos a llamar en este caso b. Entonces, al cuadrado menos c al cuadrado, vamos a denominarlo b al cuadrado. Y vamos a reemplazar estos paréntesis por ese valor, b al cuadrado. Entonces, vamos a realizarlo. Esto nos da x al cuadrado por b al cuadrado más y al cuadrado es igual a al cuadrado por b al cuadrado. Y pues de esta manera disminuimos un poco la dificultad, evidentemente, que tiene pues tener estos paréntesis. Ya tenemos algo mucho más sencillo y vamos a igualar todo a 1. Entonces, si nosotros pasamos al cuadrado, b al cuadrado a dividir, o dividimos todos los términos por al cuadrado, nos va a quedar x al cuadrado, b al cuadrado, sobre al cuadrado, b al cuadrado, más sobre, es decir, lo que estaba anteriormente, lo mismo, y esto es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque un término dividido por sí mismo, pues es igual a 1. Ahora, acá podemos cancelar b al cuadrado con b al cuadrado, y en este caso a a la 2 con a a la 2. Entonces, nos va a dar x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 es igual a 1. Y esta será la ecuación de la elipse con las condiciones que dimos, es decir, con un centro en el origen y con sus ejes coincidiendo con los ejes coordenados. Evidentemente, siendo x y y las coordenadas de los puntos del punto cualquiera que nosotros escogimos dentro de la elipse, y siendo a igual a las intersecciones con el eje x. Bueno, dibujémoslo como una x mayúscula para que sepamos que estamos hablando del eje, intersecciones con x, y evidentemente b, ya lo sabemos, ¿no? La intersección con el eje y. Y entonces, ya teniendo esas condiciones, nosotros sabremos, pues, cómo encontrar esta ecuación. Ahora, ¿cuál es la actividad que deberemos resolver? Simplemente
vamos a ir de esta ecuación a la ecuación inicial, a la primera ecuación, que era la que teníamos en raíces cuadradas. Es decir, deberán hacer el procedimiento contrario, en búsqueda de la ecuación primera que realizamos. Ese será el reto de esta ocasión. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.